Dan, qué mañanita, ¿no? ¿Por, Divino. por qué? No, había una gran cantidad de gente para entrar. Es la primera vez que... Que vengo a nerdear Sí, así. La verdad que sí, estoy fascinada. No lo puedo creer. Me parece alucinante. ya habías escuchado. No, sí, sí, había escuchado, conozco el de Argentina, pero nunca había estado en uno y la verdad que ver todo este talento y esta gente alucinante me parece como uno de los ejes de cambio de lo que viene, ¿no? Y Sí, de lo que de lo viene y que- lo que está. bueno, lo que está, ya está, ¿no? Lo estamos surfeando como podemos, así que recién escuchaba la charla anterior con todas las herramientas y las APIs y demás y decía, uff, qué estrés todo esto, ¿no? Y encima manejar gente. Ujú. Entonces, estamos haciendo lo que podemos en este momento. Pero creo lo que viene, cuando digo lo que viene, es lo que estás pensando como diseño para tu compañía, o para tu empresa, para tu startup o tu proyecto, lo que sea, en términos de... Yo voy a hablar obviamente de lo que hice, no voy a hablar no esperen que hable de cómo codear porque no sería mi tema. Para eso hay un montón de otros espacios súper interesantes, sino cómo armar equipos, cómo sostener la cultura entre los equipos, A ver, cómo... ¿qué hacía un...? Porque viste que es COO, CFO, sí, sí, ¿qué es lo que hacías? Porque Ujú, vos venís en la Universidad de Buenos Aires, sí, estudiaste comunicación, venías de sí. ese palo, y después trabajando en una empresa de tecnología, Ujú, trabajando con gente, pero tenés que conocer un lenguaje, un estilo empresarial, una multinacional, con ujú. una estructura específica. Vos viniendo de ese otro lugar, de hecho, vi que habías trabajado en radio como productora o algo Sí, así antes, sí, sí, sí. y que muchas veces se piensa, bueno, hay que programar y es por ahí. No. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, es interesante, ¿no? Creo que cada uno va armando su camino y sus carreras a medida de las pasiones y a medida de las oportunidades que se le van dando. Nunca, cuando era una niña, no pensaba que me iba a dedicar al mundo de la tecnología o que iba a liderar una compañía como un unicornio, como esa Globant, que bueno, es una empresa que tiene estos 30.000 empleados alrededor de 35 países y llegamos a los 3 billion en revenue y es una compañía que cotiza en New York, entonces no tenía en mi cabeza que iba a ir a ese lado. Mi cabeza pensaba que me iba a dedicar en realidad a estar de tu lado, a ser Bueno, yo periodista. vengo del palo del marketing. Bueno, pero Y, yo pensé que iba a ser la parte más de poder entrevistar o producir contenidos. Y por ahí empezó, en realidad todo, mi relación con la tecnología empezó con la producción de contenidos ok. digitales. Y me encantó, me flasheó, dije, ¿cuál es la relación entre las personas y la tecnología? ¿De qué manera esto afecta la forma en la cual pensamos, producimos, nos comunicamos? Eh, Nada, cómo vamos a la universidad o no vamos, cuáles son las distintas plataformas que hay. Y creo que eso fue como lo que me fue llevando. Y una vez que entré en Globant, entré para manejar una vertical de educación y negocios. Ujú. Nada que ver, porque yo venía del palo educativo, venía de liderar una empresa de educación y tecnología más chiquita. Y bueno, empecé a manejar cuentas y había que desarrollar proyectos para National Geographic o para K12, que es una plataforma de educación a distancia de Estados Unidos para toda la primaria de Estados Unidos. Empecé con esos proyectos y a Ujú. medida que fui entendiendo de qué se trataba el negocio, me fui formando y fui tomando herramientas de distintas personas. Y cuando empecé a entender que lo que más me gustaba era liderar equipos y hacer crecer esos equipos y que realmente vuelen, fue que empecé a entrenarme en distintas herramientas, ¿no? Y una de ellas fue, obviamente, mucha parte administrativa. Sí. Cuando vos me preguntás qué es lo que hace un COO, que es bueno, es una persona que maneja operaciones en una compañía, es un poco todo, ¿no? Ok, y esas operaciones. Es operaciones. En realidad, en el caso mío, cuando uno es un COO de una empresa de tecnología, haces un poco como de orquestador de un montón de cosas que van a pasar, ¿no? Del CTO que maneja el hardcore de la tecnología, de una persona de finanzas, obviamente de toda la parte de calidad de los proyectos que uno tiene que llevar adelante, de la innovación y obviamente del valor y de la proposición y de cómo cambias una compañía para que tenga valor en frente a un mercado que cambia tanto, ¿no?
y entre todo eso, bueno, tenía un buen equipo y era un poco lo que yo hacía. Pero tiene que ver mucho con el CEO de la compañía. Los COOs están muy atados siempre a cuál es el liderazgo que el CEO tiene. Bueno, el CEO se va acomodando y es el que ejecuta esas cosas. Así que mi plano es la ejecución. La ejecución. Bueno, te dieron lugar también para que puedas ejecutar. Sí, obviamente. Te pregunto, puede ser, me puedes decir, no lo quiero responder, sí o no. Vos dejaste Globant, te fuiste. Globant estaba, no sé cómo se dirá, pero como una reestructuración. Pero en todo ese proceso de esos años, ¿cuánto crees que ser bella fue un limitante o no respecto a la inteligencia? ¿Por qué? Porque mucha gente, hay mucho prejuicio o mucho esfuerzo de las mujeres de, bueno, el triple, porque siempre estamos señaladas, porque nos equivocamos y está marcado, te dan una oportunidad, entonces lo tenés que hacer bien, y como una cosa propia de querer hacerlo mejor. ¿Vos crees que tu belleza, que es algo que se destaca habitualmente también, fue también un limitante de decir, bueno, quizás piensan tal cosa por cómo me veo? Bueno, no, en mi caso no, nunca me consideré que tenía me destacaba por una cuestión de belleza, pero porque siento que es sumamente subjetivo, ¿no? Creo que la parte de belleza sí, lo que hice fue pelear mucho para lograr tener las posiciones y la autoridad, y trabajé mucho para eso. Y cuando digo trabajé mucho, es decir, esto que digo, yo continuamente me sigo formando. El día de hoy sigo haciendo cursos. Tengo un coach que me ayuda todo el tiempo a pensar cuáles son las áreas que tengo que mejorar. Y esto pasa hace muchos años. No es que yo llegué a un rol y me quedé y dije, bueno, genial, de ahora en adelante lidero, hagan lo que puedan. No. Lo que hice fue estar todo el tiempo aprendiendo, que es una de las principales condiciones que para mí me dio el lugar dentro de la compañía y dentro de los distintos espacios. Nunca lo asocié a un tema de belleza. Sí entiendo y obviamente soy más que consciente y soy pro de hablar del tema de la posición y el lugar de las mujeres en el liderazgo de compañías de tecnología o específicamente en el liderazgo de compañías en general. Pero es porque el sistema en realidad no ayuda demasiado, no es tan compatible con la vida de una mujer, ¿no? Si querés tener hijos, si de repente te casaste, si además tenés que trabajar tantas horas al día, tenés que lograr un equilibrio. Y ese equilibrio está en el armado de los equipos. El equipo en tu casa, que tiene que estar armado, o sea, y es ya sea tu partner, tu pareja, tu socio, lo que sea que tengas en tu casa. Cómo lo vas a armar, cómo vas a armar ese proyecto de familia y después cuando en el trabajo, ¿no? Yo lo que logré también era eso, estar en el trabajo y decir, bueno, yo quiero llegar a estos objetivos y este es el equipo que quiero tener en el trabajo. Que me permite poder tener esta vida de poder viajar casi todas las semanas y no perderme la fiesta de fin de año de mi hija o no sé, los cumpleaños de mis familiares. Me he perdido varios, pero digo, trato siempre de estar en todos los lugares que puedo. Eso sí, me parece que lo que más sufrimos las mujeres tiene que ver con esa compatibilidad de estar en todos los mundos en los cuales hoy se exige y bueno, a veces es más difícil, pero siempre siento como muy fuertemente que la clave está en el equipo. O sea, si vos armas un buen equipo, un equipo fuerte, en eso vas a lograr ser mejor que Pato, que ¿te el pasó resto. alguna vez que tu trabajo que era, por lo menos en Globant hasta hace unos meses, tiene que ver con la ejecución? ¿Tu ética versus un negocio, independientemente de Globant en sí? ¿Por qué? Porque cuando yo puse Patricia Pomies en Google Imágenes, Sí. veo una foto que estás vos con Elon Musk. Ah, sí, total. Y se sabe Elon Musk ya hace mucho cómo era, después recientemente fue más evidente. Sí. Algunas personas ya de antemano no consideramos que la genialidad tiene que ver con ser evil, no necesariamente, No. pero se pone tu nombre, se pone imágenes y aparece esa Sí. foto. Entonces, ahí me vino una pregunta como, ¿qué opinás de vos verte en esa foto? Y esto de la ética, los negocios y decisiones que vos, bueno, te tenés que sumar a... Bueno, esa foto es espectacular. Es una foto que yo no tengo muchas críticas para decir sobre esa foto. A ver, obviamente que la ética tiene que ver está atravesado por todo. Pero en ese caso, cuando estábamos en un evento en Francia con el presidente de Francia de que había elegido una cantidad de CEOs que podían participar de este evento y cuando logró, o sea,
yo tuve la suerte de sentarme al lado de Elon Musk y estaba al lado y nos sacaron esa foto y después nos pusimos a charlar de algunos proyectos que él quería llevar en ese momento a Latinoamérica. Bueno, después no sucedieron. ¿Cómo te sentiste cuando hablabas con él? Bien, normal, tranquila. Lo que pasa es que es una persona que está como en otro espacio. O sea, él necesitaba la visión frente a frente, ¿no? O sea, había mucha gente y lo único que me impedía es, háblame vos. Si le hablaban muchas personas no podía concentrarse. Te lo pregunto porque conozco gente también que habló con él durante bastante tiempo y tenía como la necesidad de cariño. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Bueno, no, a mí no me pidió cariño, creo, pero no sentí eso, no. Lo que sentí sí fue como que sí, no sé, estas charlas con estas personas que están volando a 1.000 millones de kilómetros sobre la faz de la realidad de la Tierra, a mí me parecen siempre interesantes. Yo siempre trato de encontrar el lado positivo de poder conocer a esas personas. Comparta o no lo que vayan a hacer después de su vida, pero siempre me llevo algo, y algo es, en este caso, su capacidad de visión y su capacidad de poder estar. Lo que más me llamó la atención, voy a decir, de ese evento no era él. Sí. Era el resto de todos los CEOs, que estaba el CEO de Disney, la CEO de Citi, miles, montones de fondos, todos, cada vez que él hablaba, sacaban su celular y lo filmaban. O sea, fuerte. Era fuerte. Sí. Entonces yo dije, bueno, no sé, no es el CEO más importante de la sala. Disney, podemos decir que es una empresa súper potente, sin embargo estaban todos, ¿qué va a decir? Porque como no sabes lo que va a decir, todos querían ir con el video, y eso sí me llamó la atención. Pero eso genera algunas personalidades y algunos liderazgos que son así. El de él es o tómalo, déjalo, ¿no? Él lo sabe, te puede gustar más o no. A mí como líder no es la persona que más me parece como para seguir. De hecho, tuve algunos debates con otras personas del equipo de él, que cuando él decía, bueno, vayan todos a la oficina, o cuando se pone como tajante. Para lo mío siempre es ser más un líder más como inclusivo y de entender cuáles son las diferentes realidades de cada una de las personas que trabajan conmigo y poder hacer que cada uno de ellos sea la mejor versión trabajando conmigo. Entonces a veces tenés que entregar algunas cosas, ya sea flexibilidad horaria, flexibilidad de localidad, cómo nos complementamos en un equipo. Me encanta leer personas que son totalmente diferentes, de culturas totalmente opuestas, y decir, bueno, pueden trabajar juntas y lograr un punto en común o no, pero generalmente de esa diversidad es donde viene la innovación. Todos Pato, lo quiero sabemos. volver a algo de la pregunta anterior que tiene que ver con la ética y los valores personales. Por ejemplo, hoy con la AI, si bien se habla hay muchos, van a haber nuevos puestos de trabajo, a los hechos, hoy entras a un sitio web de layoff y directamente hay en las empresas tecnológicas muchos despidos, y en la balanza hay un montón de despidos más que contrataciones. Entonces, sacando el humo, el chamullo, lo protocolar, ¿cómo se puede sostener que desarrollos con AI, más allá de que funcionen o no, realmente van a generar nuevos puestos de trabajo cuando el negocio, el sistema, el marketing funciona para reducir los costos al máximo y vender más y agregar valor? ¿Cómo puede ser cierto eso? Y si pensás que es cierto que genera más puestos de trabajo. Bueno, en realidad pienso que genera más puestos de trabajo. Creo que en este momento no. Tengo que ser sincera en esto. O sea, por lo menos esta es mi posición y es personal, no es a nivel ni corporativo ni mucho menos. Creo que estamos en un shift en este momento, en un momento quiebre. Ese momento quiebre implica que las empresas están viendo qué es lo que van a hacer. Por eso cuando decía lo que va a venir, todas las empresas y todos los clientes quieren utilizar inteligencia artificial. No saben para qué. No. O sea, el 70% de las empresas gigantes, banca, dicen, necesitamos más inteligencia artificial. ¿Para qué? Ni idea. O sea, cuando hablas con el CMO, cuando hablas con el CTO de esas empresas, necesitan entender que hay algo que tienen que hacer. Todavía no. Un FOMO les da. Algunas personas sí, obviamente, algunas empresas sí, qué sé yo, no sé, cuando Steve Ballmer, que está liderando el estadio de los LA Clippers, o sea, él entendió hace 2 años cuando empezó a construir el estadio de los LA Clippers en Los Ángeles, él dijo, yo voy a construir un estadio que sea 100%
inteligencia artificial y 100% frictionless, o sea, la gente no tiene que dialogar con nadie. Y es verdad, es el primer estadio en el mundo donde vos entrás, ni siquiera presentas un QR. Hay reconocimiento facial, o sea, puso entre la misma construcción, se juntó con sus arquitectos y puso cámaras para reconocimiento facial. Entrás, en los stores no hay nadie, saco una remera, saco una gaseosa, me voy y todo eso se va cargando en mi cuenta. Me siento en el asiento que compré y de repente mi asiento está personalizado porque yo dije, bueno, quiero que el aire acondicionado de mi asiento esté a tal temperatura, los speakers para escuchar, y de hecho en algunos asientos puntuales tenés una pantalla donde está personalizado el tipo de contenido que querés ver. Entonces vos pones cuáles son mis jugadores favoritos, entonces en la pantalla ves en amplitud, o sea, cuando te sentaste, ves en amplitud a tu jugador favorito. ¿Eso no te vuelve más vago, lo que decía antes? O sea, mientras más inteligencia artificial no hay... sé, a mí me encanta, me parece que no es más vago, al contrario, me parece que es más personalizado Sí. y creo que va por ahí. Y la parte de la personalización y los datos y la información, y como mujer, por ejemplo, ha habido casos en Estados Unidos de a partir de las búsquedas de Google, si el gobierno lo pedía, podía saber si había intentado abortar, entonces con esa razón después ir a buscar a esa mujer. Sí. Cuando estamos hablando de AI, de uso de datos biométricos cuando se hace reconocimiento facial, y ahí vuelvo otra vez a la ética de los negocios, ¿cuánto es de la gente quiere esto y cuánto es de se impone esto a la gente? Porque yo imagino que con las redes sociales no queríamos estar todos pegados viendo contenido que ni siquiera nos interesa, No. pero lo que se dice, no, es para personalizar, para que vos puedas ver mejor los contenidos. Y de repente no están tus amigos, está todo el tiempo gente que no conoces, pero que te interesa. Vendiéndote cremas. Vendiéndote cremas o cursos, Sí. lo que En mi caso lo que no sé fuera. qué les pasa con las cremas, entonces tenemos un tema. Pero ahí, en esos casos, con la información y los datos y creer que, bueno, es para personalizar, para mejorar la experiencia, y vuelvo a eso de laziness o de hipervigilancia, ¿cuáles son los límites de eso con el uso de inteligencia artificial? Porque necesita datos. Los límites son uno, ¿no? ¿Sí? ¿Crees que es eso? Los límites son uno. Creo que cuando hablaban antes acerca de qué tipo de formación y qué tipo de proyección, y vos me decías, bueno, va a haber más trabajo. Creo que sí, creo que va a haber más trabajo. La capacidad crítica de cada uno de nosotros en discernir que ese contenido sea o no interesante y personalizado, en cuántas horas pasas en una red social, o leyendo algo que realmente te interese, o juntándote con tus amigos cara a cara, o realmente jugando en un videojuego online. Digo, todo es válido, cada uno hace lo que siente que puede construir mejor. Y en eso es fundamental el entrenamiento, para mí sí, en la capacidad crítica, ¿no? En la posibilidad de discernir, en las habilidades, lo que se dice blandas, o lo que se decía blandas históricamente, que ya no lo son. Cuanto más datos tenés, más capacidad de tomar decisiones también tenés dentro de una empresa. Entonces, es verdad que los datos sirven, pero al final del día estás lidiando con personas. Entonces, cuando vos te enfrentás a una persona, bueno, vos lo que querés es que esa persona esté brillando. Y a veces los datos indican una cosa, la inteligencia artificial y la hiperpersonalización, lo que lleva es que, obviamente, son experiencias, cuando hablamos, yo te estoy hablando de experiencias, como te digo, en un estadio, experiencias de cine, experiencias de estadios de fútbol, experiencias de aprendizaje, las universidades, las escuelas, o sea, los colegios, o sea, que poder tener el entendimiento de qué es lo que vos necesitas a cada paso. Pero para eso tiene que haber un líder, puede ser un profesor, tus padres, tu amigo, la comunidad con la cual te rodeas, que te ayuda a pensar cuál es el mejor camino. Y eso creo que te lo dan un montón de entrenamientos. O sea, cuando estamos todos mirando, bueno, me tengo que entrenar en todas estas herramientas de AI que mostraban antes, a veces es un poco overwhelming, ¿no? Decir, bueno, todo esto tengo que saber, o sea, no sé, qué sé yo. Sí. Y la verdad que para mí, yo digo, bueno, todo eso es una base. Lo mejor que te puede pasar es entrenar en cuáles son las habilidades para discernir qué es lo mejor y cómo lo voy a usar. O sea, están todo el mundo aprendiendo a ser agentes. Bueno, aprender a ser agentes es un paso. Ahora, hacer que la gente haga lo que vos querés que haga para poder, o sea, sustituirte a vos, ya es otro paso bastante más alto. Está pasando, obviamente, estamos generando agentes que hacen cosas. No sé, yo generé un agente para que apagara las luces de mi casa a las 9 de la noche porque soy un desastre, me olvidé todo prendido, entonces, bueno, tengo todos los switches de mi casa como conectados. ¿No te asustaría que intenten que te hackeen? No, en te ese asusta caso no. eso. No me asusta. O sea, que te hackeen es como parte de la realidad, es como que salir a la calle y que te roben, va a pasar.
Y depende del nivel de seguridad que haya desde cero, de construcción de cero, ¿no? Eso, entonces tratás de buscar desde cero que esa seguridad esté plantada de la forma mejor. Ahí, pero va a pasar. Porque estamos hablando mucho ahí en ese sentido y vos te dedicaste a la parte de educación también. Y cuando yo hablaba de datos, un dato biométrico va por la calle, si se decidió que te lo tomen, no tenés la posibilidad de discernir, es otro camino, es diferente a la personalización para venta de productos, que también es discutible respecto a la vulnerabilidad humana y una ingeniería social para llegar a esas personas y estrategias de negocio. Pero es diferente y vos sé que ampliaste mercado en Europa, ¿no? Desde Argentina y una educación argentina y después crecimiento internacional. ¿Qué diferencias ves entre Latinoamérica y Europa, que estamos acá, a la hora de desarrollar negocios, de hacer el deployment? ¿Con qué te encontraste de distante? Más allá de aunque sea obvio, ¿no? Es un pace diferente, ¿no? Primero que cuando hablamos de talento es una cosa, cuando hablamos de negocio es otra. Okay. O sea, cuando estamos hablando de negocio, las empresas latinoamericanas son más arriesgadas, entonces se animan a hacer por ahí proyectos más arriesgados. Pero porque tienen que sobrevivir, ¿no? Latinoamérica vive en crisis constante, cada uno de los países en distintos momentos. Entonces está esta cultura de poder siempre trabajar sobre el riesgo, ¿no? Y que la base sea el riesgo. En Europa hay una cierta como base más de tranquilidad, donde lo que vaya a hacer tiene que realmente estar probado que va a funcionar. Entonces es como más tranquilo en ese sentido. No todas las empresas, te estoy hablando del general, ¿no? Pero en algún punto también tienen como más, pienso, ¿no? Más margen para equivocarse a nivel, por ejemplo, económico y financiero respecto a Latinoamérica. No, no te creas, no te creas. No te creas. O sea, en este momento Europa, si estamos hablando de Estados Unidos, es otra cosa. No. Estados Unidos sí tiene un P&L que puede jugar a equivocarse varias veces. En Europa son bastante cuidadosos en el tema de los presupuestos de tecnología, en el scope del proyecto de tecnología, en la cantidad de gente que voy a contratar, pero porque es cultural, toda la vida fue así, no es que tienen grandes amplitudes. Las empresas que se instalan en tecnológicas que vienen o de Silicon Valley o vienen de US y se instalan en Europa, saben que los equipos que van a instalar acá son como más conservadores, más chicos, empiezan a trabajar de esa forma y después van ampliando. Y creo que eso es lo más interesante de cada cultura. Lo que pasa es que cuando hoy pensar en diferencias entre Europa y Latinoamérica es hasta a veces, en algunos casos, hasta absurdo, te diría, porque es todo tan globalizado. La mayoría de los bancos que están aquí tienen su sede en Latinoamérica, ¿no? Digo, podemos hablar de Santander, BBVA, cualquiera de ellos, están en todos los países de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál seguís? Bueno, la casa matriz puede haber estado acá en algún momento, pero el modelo de banca de México no tiene nada que ver con el modelo de banca de España. Tampoco tiene nada que ver con el de Argentina. O sea, si vas a un Santander en cada uno de los países es distinto totalmente. En Europa no, es casi bastante parecido. Pero en cada uno de los países de Latinoamérica decidieron hacer algo diferente porque es distinta la cultura financiera de lo que vos buscás en un banco, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, una estrategia de empresas que siguen creciendo y que les gusta amplificarse. Entonces hoy creo que pensar en proyectos de tecnología, puntualmente que estamos aquí hablando de esto, me parece que en realidad tiene que ver más con eso, tiene que ver con qué es lo que voy a hacer y que va a traerme ese plus que no me lo trajo nadie hasta ahora. Y las empresas están en esa, ¿no? Buscando cuál es ese plus. O sea, todas piden inteligencia artificial, cuesta bastante entender si es que quieren el entrenamiento de sus equipos sobre inteligencia artificial o si efectivamente van a aplicar una base de datos cross-company, que es muy difícil porque no están preparadas las bases de datos para todavía trabajarlas y potenciarlas para hacer la cantidad de cosas que se puede hacer con inteligencia artificial en muchísimos casos. Pato, vemos si alguien tiene alguna pregunta para sí, hacerte. Obvio. ¿Alguien quiere preguntarle de los que están acá en la audiencia alguna cuestión? Sí, acá. A ver, te dan el mic. Ahí te traen el mic, así se puede escuchar también del otro lado de los que están online. Y le puedes preguntar a Pato. Sí. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por la ¿cómo charla. estás? La pregunta, bueno, más personal, en tu opinión, ¿qué cualidades hacen un buen CEO? Bueno, es interesante. Primero, la adaptabilidad al cambio constante. O sea, siempre me acuerdo de esta pregunta. Bueno, ¿cómo es un día de Pato siendo CEO?
Un día no, o sea, un día es totalmente diferente a otro día. No tengo, nunca era, y además cuando manejas todos los usos horarios, que era mi caso puntual, generalmente los días variaban mucho acerca de dónde estaban las crisis, ¿no? O sea, eh, a veces era más por la mañana, a veces era a las 3 de la mañana porque pasaba algo a las 10 de la noche en Latinoamérica y de repente, bueno, tenía que estar atenta por eso. Entonces, la adaptabilidad al cambio es fundamental. El estar todo el tiempo buscando qué es lo que pasa en el negocio de tu industria. O sea, ser COO es hacer que algo funcione, pero sin perder de vista cuál es tu objetivo, ¿no? Y cuál es tu mercado. Y el mercado cambia, y mucho más ahora. O sea, las estrategias de mercado ya de... vamos a hacer un plan, no sé, quinquenal en nuestra compañía. 5 años es un montón. Es imposible pensar acá 5 años. Podés ponerlo para poder que los equipos vean hacia dónde quieres ir, pero lo mejor son los planes de 2 años, de 1 año, o te diría en algunos casos de 6 meses si sos una startup. Entonces, creo que la adaptabilidad de eso también es uno de los principales temas de los CEOs, es poder ser... adelantarte a lo que va a venir, adelantarte al cambio, adelantarte al talento que vas a necesitar, cómo lo vas a tener que entrenar, qué tipo de equipos vas a necesitar, más flexibles, menos, qué tipo de líderes. Recuerdo que cuando empezó todo el tema, por ejemplo, de la pandemia, tuve que trabajar muchísimo el tema del liderazgo empático y del liderazgo que era más contemplativo, porque la gente estaba en sus casas, generalmente quemados y tratando de entender qué pasaba en el mundo, y encima uno le pedía, pero no, dame el delivery, necesito... Bueno, tuve que trabajar muchísimo en líderes que hasta ese momento tal vez estábamos en un mindset más de growth, de crecimiento, y entonces los líderes estaban más seteados en hay que crecer, crecer, crecer y llegar a los números, y en realidad ahí lo que dije, bueno, acá hay que cuidar a la gente porque el foco cambió. Se nos están derritiendo las personas, entonces cuidémoslas. Entonces, ese tipo de estar atento a lo que va pasando es uno de los principales ejes. Y después el armado y la cohesión de los equipos. O sea, cuando vos realmente lográs que tus equipos sean mejor, muchas veces soy criticada porque digo que mi equipo era mucho mejor que yo. Está bien eso. Es lo más que te pasa. Bueno, eso. Para mí lo es, pero mucha gente dice, pero ¿cómo? No puede ser. Bueno, para mí es espectacular que mi equipo sea mejor que yo. O sea, la persona que yo tenía liderando, yo tenía operaciones, people, parte de negocio, performance, tenía varias áreas dentro de ser COO. La persona que sabía de operaciones sabía mucho más que yo cómo operar los procesos de Globant en su momento. Y sabía un montón. Entonces, lo que venía era generalmente un check-in sobre, ¿seguimos yendo para este lado? Bueno, vamos para este lado. Entonces, ahí tienes un equipazo que puede tomar mejores decisiones porque sabe más del día a día. ¿Qué sé yo? La persona de finanzas, nada, un animal, impresionante. Se dedicaba a eso todo el día. Entonces, lo mío era más que nada una especie como de guía. Entonces, poder tener un equipo que sea mejor que uno, para mí no era un challenge. Era como tipo una tranquilidad absoluta de que yo podía brindar esa guía, esa visión, esa traducción de qué es lo que estaba pasando en el mundo, esa estrategia, y pasaba después las cosas como de forma mucho más como autónoma, ¿no? Pato, y creo que la autonomía es fundamental. No estás más en Globant. ¿Qué estás pensando hacer? ¿Querés volver a una compañía? Porque si no volvés a una compañía, ahí en Globant había presupuesto, había equipo, había un montón de gente que vos dijiste recién, mejor que vos en cosas específicas, vos dirigías. Pero no sé qué vas a hacer, pero cuando vos estás solo y alguien que emprende, sos tu propio, todos los C-levels son tuyos. Sos todo. Mira, en este momento yo decidí... hacer un step down de ser CEO de Globant, porque ya hacía muchos años, porque la última reorganización que hice, que fue a principio de año, que armamos todos verticales con inteligencia artificial, porque el mercado estaba demandando especialidad en inteligencia artificial e industria, cuando terminé y vi que ese era un hermoso organigrama que no me necesitaba, dije... Me parece que... Y yo ya estaba como con ganas de tener otras conversaciones. A veces pasa, son ciclos en la vida, ¿no? Fueron 12 años de estar en Globant y 7 de ser COO en una empresa que llegó a crecer 50% year over year. Y esto que dije, ¿no? Cuando yo entré eran 300 millones y terminé yéndome con 3 billones. Entonces es como de revenue, ¿no? Entonces es como que hice un hermoso recorrido.
Entonces yo necesitaba tomarme un tiempo, trabajo desde que tengo 20 años, no había parado nunca y dije, bueno, necesito tomarme un tiempo para pensar y para sanar algunas heridas que me habían pasado en el camino, mucha batalla, y no había tenido proceso de duelo de muchas cosas que me pasaron en mi vida personal, porque la verdad que el trabajo te consume y es un buen refugio también para procesar cosas. Y dije, bueno, necesito tomarme un tiempo para estar más liviana. Tengo 45 años y dije, creo que lo puedo hacer ahora. Lo hice, lo decidí, fantástico, primera semana sin trabajar, casi me muero, me agarró un ataque. No, que me mandé una, no, le erré. Pero no, trabajé muchísimo ahí con un montón de equipo que me había armado, que eran coach y de repente como personas que ayudan en este tipo de etapas y procesos. Así que me armé una serie de cosas que quería hacer en los próximos meses para poder hacer esta estabilidad. Y dije a los headhunters, bánquenme hasta enero, que en enero hablamos. O sea, te están tratando de Sí, atrapar. obviamente, son perfiles que, bueno, somos medio como raros, ¿no? O sea, es esto, mujer, liderazgo, empresa de tecnología, entonces hay varias propuestas, pero estoy evaluando si es eso o si en realidad me pongo algo mío, que de repente puede ser algún tipo de empresa startup, o como estoy haciendo ahora en mis ratos, sigo ayudando a empresas, a startups o a compañías que están creciendo, las estoy ayudando a llegar al próximo nivel. Eso es lo que me interesa, me encanta, me gusta muchísimo escuchar empresas que están en esa crisis de crecimiento y bueno, y poder ayudarlos a ver como que hay una luz después de esas crisis. ¿Y algún consejo, advertencia, algo que vos decís, ¿sabes qué? Si me hubieran advertido sobre esta situación, no necesariamente tecnológica, porque eso es impredecible, sino de la carrera laboral siendo mujer, ¿qué podrías comentar? Bueno, es difícil, ¿no? O sea, pensar en este momento algo que no hubiese hecho igual. Yo creo que hice un camino muy espectacular. Más que no hubieses hecho igual es, che, si a mí me hubieran dicho esto, yo hubiera hecho, no le hubiera pasado tan. Tengo armado un equipo, o sea, lo tuyo de armar equipo. Tengo armado un equipo, o sea, lo tuyo de armar equipo sale Todo el automáticamente tiempo. todo el Sí. tiempo. O sea, tenés una lectura del resto. No sé si fue más o menos difícil durante la virtualidad, un poco más complejo es, porque no tenés ese contacto. Me llevo eso. El síndrome del impostor, que cuando te va mejor, te dan más oportunidades y es como, ay, no estoy lista, pero es que en realidad parece que nunca estamos listas para lo que va a venir, porque si no, no sería algo que no conocemos. por eso mismo, ese es el problema. Sí. Y después, bueno, una cuestión de visión y estrategia, que eso quizás se fue entrenando. Sí, también. Pato, muchas gracias por favor. haber venido, por bancarte las preguntas. Divino, divino. Y nada, espero que en el próximo Nerdearla, en los que se hagan, puedas estar en Obvio, Argentina. obviamente. Y además ahora me quiero quedar a escuchar un par de charlas porque me pareció fascinante. Así que felicitaciones por esto y también a todos ustedes que hicieron el esfuerzo de venir con este día que era como complejo, ¿no? Para salir de la cama. Pero bueno, están acá, así que nada, muchas gracias por este espacio y nada, me quedo por acá un rato más si tienen preguntas y demás me buscan. Perfecto. Así que muchas gracias. Un aplauso para Patricia Pomies. Yo salgo Muchas por acá. gracias, muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, chao. Estamos dudando casi